Si te dijera que en Chile hay pueblos donde el almacenero todavía anota tu deuda en un cuaderno con lápiz, donde las carretas tiradas por bueyes comparten camino con el único auto del pueblo, y donde la gente te mira raro si sacas el celular porque la señal no llega, hablo de pueblos donde el siglo XXI llegó a medias, donde las casas de adobe siguen en pie porque nadie tuvo plata para tumbarlas ni razón para reemplazarlas, y donde la vida se mide en cosechas, no en trimestres fiscales. Apoya el canal o sigue viviendo en tu ciudad donde pides todo por app y olvidas que existe gente que todavía compra fiado mirándote a los ojos. Es broma. Suscríbete. Un dato que necesitas para contextualizar lo que viene. Chile tiene 289 pueblos oficialmente registrados según el INE. La mayoría están en el Valle Central y en el sur, en zonas rurales donde la modernización llegó por goteo, no por inundación. Y en esos pueblos hay comunidades donde la forma de vida que encontrarías si llegas hoy no es muy diferente a la que encontrarías si hubieras llegado en 1965. No por nostalgia, por inercia geográfica, por aislamiento vial y porque nadie les preguntó si querían cambiar. Vamos directo con el número 12. Número 12. Ñuble, Ñuble, el pueblo donde nació un héroe y el tiempo se quedó velándolo. Ñuble es un pueblo de poco más de 2.000 habitantes en la región de Ñuble, a 50 kilómetros de Chillán por un camino rural que serpentea entre viñedos del Valle del Itata y campos de trigo, donde las cosechadoras conviven con técnicas de trilla que no han cambiado en un siglo. Lo que puso a Ñuble en los libros de historia es que aquí nació Arturo Prat, el héroe naval más venerado de Chile, en una casa de adobe que hoy es Museo Nacional y que se conserva exactamente como estaba cuando la familia Prat vivía ahí a mediados del siglo XIX. Pero lo extraordinario de Ñuble no es el museo, es que todo el pueblo alrededor del museo se ve como si perteneciera a la misma época que la casa. Las calles principales están bordeadas de casas de adobe, con corredores de madera, techos de teja y patios interiores donde las señoras secan fruta al sol sobre bandejas de mimbre como lo hacían sus abuelas. La plaza tiene su iglesia. En su kiosco y sus bancas de madera, donde los viejos se sientan cada tarde a las 6 como si tuvieran turno asignado por decreto municipal. La economía de Ñuble es agrícola y vitivinícola. Los viñedos del Valle del Itata producen uva país y tinsolt, cepas que llegaron con los españoles y que aquí nadie reemplazó por las variedades de moda, porque nadie les dijo que estaban pasadas de moda. El vino de Ñuble se hace en tinajas de greda, como se hacía hace 300 años, y los enólogos de Santiago que descubrieron estos vinos los llaman naturales y ancestrales con tono de marketing, mientras que para los viejitos de Ñuble son simplemente vino, el mismo que tomó su abuelo. No hay supermercado de cadena, no hay cajero automático. La farmacia es una señora que vende remedios en su casa. El almacén anota en cuaderno y cobra a fin de mes. El consultorio atiende con horario que respeta la siesta. Si llegas un martes a las 3 de la tarde, Ñuble parece pueblo fantasma. No lo es. Es pueblo que duerme la siesta sin culpa y sin alarma. Los fines de semana de verano, los campos alrededor de Ñuble se llenan de trillas, rodeos y asados comunitarios, donde la cueca no es espectáculo, sino parte de la sobremesa. Los guasos de Ñuble montan a caballo con la naturalidad de quien aprendió a cabalgar antes que a leer y que considera el auto un invento interesante pero inferior al caballo en todo lo que importa: subir cerro, cruzar estero, llegar a la viña y volver sin necesidad de gasolinera. Número 11. Chanco, Maule, el pueblo que le prestó el nombre al queso y se quedó con la receta. Chanco está en la costa del Maule, a una hora de Cauquenes, escondido entre dunas de arena que en el siglo XIX amenazaban con sepultar al pueblo entero, hasta que un botánico alemán llamado Federico Albert convenció al gobierno de plantar bosques de pino para contener el avance. Los pinos siguen ahí, las dunas siguen ahí, el pueblo sigue ahí, y la sensación de que el tiempo se detuvo también. Las calles de Chanco conservan casas de fachada continua con corredores de madera, tejados de teja de arcilla y muros de adobe que han resistido terremotos sucesivos con la terquedad de lo que fue construido para quedarse. El casco antiguo tiene un trazado colonial intacto,
donde las calles son rectas, las manzanas son cuadradas y la iglesia ocupa el lugar que la corona española le asignó hace siglos, frente a la plaza, dominando la vista, recordándote quién manda aunque ya no mande nadie. El queso chanco es el orgullo del pueblo y la razón por la que el nombre aparece en supermercados de todo Chile sin que la mayoría de los compradores sepa que Chanco es un lugar real, con gente real que sigue haciendo el queso como se hacía antes. Hay una sola quesería que mantiene el nombre, el prestigio y la tradición del queso original. El resto son imitaciones industriales que usan el nombre porque nadie lo registró como denominación de origen cuando se debió. Las trillas a yegua, esa fiesta campesina donde las gavillas de trigo se pisan con caballos para separar el grano de la paja, todavía se celebran en los campos alrededor de Chanco cada verano. No como espectáculo turístico con entrada pagada, sino como faena agrícola real que termina en asado, vino y cueca, hasta que el cuerpo dice basta. La diferencia entre una trilla en Chanco y una fiesta costumbrista en Santiago es la diferencia entre un caballo y una foto de un caballo. Las dunas que Federico Albert salvó con sus plantaciones de pino son hoy la Reserva Nacional Federico Albert, un bosque costero que protege al pueblo del avance de la arena y que al mismo tiempo ofrece senderos para caminar entre árboles que llevan más de 100 años cumpliendo la función que un botánico alemán les asignó cuando el gobierno chileno no tenía ni idea de qué era la conservación ambiental. Albert vio el problema, propuso la solución, plantó los árboles y se fue. Los árboles se quedaron. El pueblo se quedó, y la arena que iba a sepultar todo se quedó del otro lado del bosque, esperando pacientemente a que alguien deje de cuidar los árboles para volver a intentarlo. Sí, suscríbete porque estos pueblos se ponen cada vez más detenidos en el tiempo conforme avanzamos. Y el número 1 te va a hacer sentir que cruzaste un portal temporal. Número 10. Bichuquén, Maule. El pueblo de brujas, donde las casas tienen más años que el país. Bichuquén está a 20 kilómetros de la costa, en la provincia de Curicó, con un casco antiguo declarado zona típica que conserva construcciones de fachada continua y techumbres de teja que mantienen su carácter colonial pese a los terremotos. El pueblo tiene historia documentada desde antes de Cristo, con restos fósiles de 2.900 años antes de nuestra era encontrados al borde del lago que lleva su nombre. Pero lo que le da a Bichuquén su personalidad no es la arquitectura ni la antigüedad, sino las brujas. La tradición oral cuenta que alrededor del lago se reunían brujos y brujas en aquelarres que los inmigrantes españoles trajeron como creencia y que los lugareños adoptaron como explicación para todo lo que no entendían. La fiesta de la bruja del lago se celebra a mediados de febrero y es evento donde el pueblo entero participa en una celebración que mezcla folclore, gastronomía, teatro callejero y una dosis de superstición genuina que los organizadores manejan con el equilibrio exacto entre diversión y respeto por la tradición. La calle Comercio es donde se concentra la vida y donde las casas conservan mejor los detalles de siglos anteriores. Los corredores de madera dan sombra a veredas donde las señoras sacan la silla a la calle al atardecer para conversar con la vecina como se hacía cuando no existía la televisión y como se sigue haciendo porque la televisión existe pero la vecina está más cerca y cuenta mejores historias. No hay semáforo en Bichuquén, no hay centro comercial, no hay edificio de más de 2 pisos. La verticalidad aquí es la del campanario de la iglesia y nada más. El lago Bichuquén, a pocos kilómetros, es destino de veraneo para familias de Curicó y Talca, que llevan generaciones viniendo al mismo lugar, rentando la misma cabaña y bañándose en la misma orilla. Pero el pueblo en sí permanece ajeno al turismo del lago. Y, como si la actividad playera fuera asunto de otros que no tiene nada que ver con la vida real del pueblo, que sigue siendo la misma que era cuando el lago no le interesaba a nadie. Número 9. Curepto, Maule, el pueblo donde las carretas todavía tienen derecho a vía. Curepto está en el interior del Maule, lejos de la costa y lejos de la carretera principal, en un valle agrícola donde los campos de trigo se extienden hasta las faldas de cerros cubiertos de bosque nativo. La combinación de aislamiento vial, economía agrícola de subsistencia y una tradición campesina que se transmite de generación en generación sin interrupción, ha creado un pueblo donde la modernidad no es que no haya llegado, sino que llegó, miró alrededor, no encontró dónde estacionarse y se fue.
Las carretas de bueyes siguen siendo medio de transporte funcional en los campos alrededor de Curepto, no como atracción turística, sino como herramienta de trabajo que para ciertos terrenos y cargas sigue siendo más práctica que un camión, porque no necesita gasolina, no se atasca en barro y no requiere repuestos importados. Los campesinos que las usan no son nostálgicos resistiéndose al progreso, son pragmáticos que usan lo que funciona y lo que pueden pagar. La arquitectura de Curepto es de adobe, teja y madera nativa con corredores que dan a la calle y patios interiores donde el horno de barro no es decoración para turistas, sino la única forma de hacer pan que las familias conocen y la única que les interesa conocer. Las empanadas de horno de Curepto son argumento suficiente para no querer horno eléctrico jamás. Maule, el pueblo, tiene una calma que no es pereza, sino ritmo. Las cosas pasan cuando tienen que pasar. El almacén abre cuando el almacenero termina de tomar mate. La misa empieza cuando el cura llega. El bus pasa cuando pasa. La ansiedad urbana de que todo debería ser más rápido aquí no tiene sentido porque más rápido ¿para qué? Si no hay a dónde llegar con prisa. Los jóvenes que se fueron a Talca o Santiago a buscar trabajo vuelven en enero con zapatillas nuevas y actitud de ciudad que les dura exactamente 3 días antes de que el campo los vuelva a absorber, les saque las zapatillas y les ponga las botas de siempre. Curepto no retiene a nadie por la fuerza, retiene por gravedad. Número 8. Lolol, O'Higgins. La zona típica donde el vino tiene más historia que muchos países. Lolol está en la provincia de Colchagua, a 30 kilómetros de Santa Cruz. Ina, en un valle vitivinícola donde las parras de uva país llevan siglos produciendo vino que nadie consideraba fino, hasta que los sommeliers de Santiago descubrieron que lo ancestral se puede vender caro si le cambias el nombre de vino de campo a vino patrimonial. El casco antiguo de Lolol fue declarado zona típica y conserva una de las concentraciones más completas de arquitectura colonial rural del Valle Central de Chile. Las casas de adobe con corredores de pilares de madera, techos de teja, patios con parrones y cocinas con fogón de leña forman un conjunto que te transporta sin esfuerzo a una época donde el ritmo de vida lo marcaban las estaciones del año, no las notificaciones del celular. Y suscríbete porque lo que viene después del número 6 cambia de región y cambia de paisaje, pero no cambia de sensación. La de estar caminando por un Chile que la mayoría de chilenos ya olvidó que existe. El mercado artesanal de Lolol es referencia nacional en cestería de crin, un arte manual que consiste en trenzar crin de caballo teñida con tintes naturales para crear figuras diminutas que las artesanas hacen con una paciencia que debería ser patrimonio inmaterial de la humanidad por sí sola. Cada pieza toma días de trabajo y se vende por precios que no reflejan ni de lejos el valor del tiempo invertido, lo que dice mucho sobre cómo valoramos el trabajo manual cuando lo comparamos con el precio de cualquier objeto plástico producido en serie. Y el terremoto de 2010 dañó severamente muchas casas de adobe en Lolol, y la reconstrucción ha sido lenta, parcial y polémica, porque restaurar adobe cuesta más que construir con material moderno, y porque las políticas de reconstrucción no siempre priorizan el patrimonio sobre la eficiencia. Lo que queda en pie es testimonio de lo que fue y de lo que puede perderse si nadie decide que conservar vale la pena, pero hay algo en Lolol que sobrevivió al terremoto mejor que cualquier muro. La comunidad, las familias que perdieron casas de adobe reconstruyeron con adobe, no por decreto patrimonial, sino por convicción de que una casa de adobe bien hecha dura siglos, mientras que una casa de material dura décadas. Esa lógica constructiva que los ingenieros modernos llaman obsoleta y que los habitantes de Lolol llaman sentido común es exactamente lo que mantiene al pueblo con aspecto de otro siglo. No es que no puedan construir en material, es que no quieren. Y cuando tu razón para no cambiar no es la imposibilidad, sino la preferencia, eso no es atraso, es decisión. Número 7. Sotaquí, Coquimbo. El pueblo dulcero donde el alfajor no necesita marketing. Sotaquí está a 15 kilómetros de Ovalle, en la región de Coquimbo, pegado a la carretera pero separado del mundo moderno por una tradición que lo define desde hace más de un siglo. La producción artesanal de dulces, alfajores de manjar, rosquitas de huevo, empolvados, o cocadas y turrones que se venden en puestos a la orilla de la carretera, donde las señoras atienden sentadas en sillas de plástico bajo toldos caseros con la misma paciencia con la que sus madres y abuelas vendían en el mismo lugar.
Sotaquí no cambió porque su negocio no necesita cambiar. La receta del alfajor es la misma hace generaciones. La técnica de preparación es manual. Los ingredientes son harina, azúcar, manjar y huevo. No hay optimización posible que mejore un alfajor de Sotaquí porque ya está optimizado por un siglo de prueba y error, donde el error se eliminó y la prueba se convirtió en certeza. El pueblo tiene una iglesia del siglo XVIII, dedicada a la Virgen del Rosario de Andacollo, que una plaza con árboles viejos que dan sombra generosa y calles donde el polvo se levanta cuando pasa el bus y se asienta antes de que pase el siguiente. La fiesta religiosa de Sotaquí, que se celebra en septiembre, atrae peregrinos de toda la región y convierte al pueblo por unos días en algo que se parece a vitalidad urbana, antes de que el silencio regrese a reclamar su territorio habitual. Lo que resulta fascinante de Sotaquí no es que siga haciendo dulces como los hacía hace 100 años, es que el mundo alrededor de Sotaquí cambió completamente, con industrias alimentarias que producen millones de alfajores por hora en fábricas automatizadas y que el alfajor de Sotaquí sigue vendiéndose porque sabe diferente, porque sabe a mano. Y porque la gente que para en la carretera a comprarlo sabe distinguir entre lo que una máquina puede hacer y lo que solo una señora con 60 años de experiencia en las proporciones exactas de manjar y masa puede lograr. Sotaquí es la prueba de que lo artesanal no es marketing. Es ventaja competitiva real que ninguna fábrica puede replicar por más tecnología que le meta. Número 6. Codpa, Arica y Parinacota. El oasis donde el vino tiene 3000 años y la autopista no llega. Codpa es oasis en el desierto de Atacama, a 1800 metros de altura, a 2 horas de Arica por un camino que baja desde el altiplano hacia un valle verde rodeado de cerros secos, donde la única explicación para que exista vegetación es el río que corre por el fondo del cañón, alimentado por aguas subterráneas que vienen de la cordillera. Lo que hace único a Codpa no es solo su condición de oasis, sino su vino. El vino Pintatani se produce aquí desde antes de la llegada de los españoles, con una cepa que los arqueólogos vinculan a tradiciones vitivinícolas, que podrían tener hasta 3000 años de antigüedad. Las parras crecen en terrazas de cultivo construidas en las laderas del valle, con técnicas precolombinas que siguen siendo las mismas porque no hay forma más eficiente de cultivar en esa pendiente, y porque nadie tiene incentivo para cambiar algo que lleva milenios funcionando. El pueblo tiene iglesia colonial con campanario de piedra, calles de tierra donde los burros todavía se usan como transporte de carga en los sectores más empinados, y una población de menos de 500 personas que vive de agricultura de subsistencia, y sí, ganadería menor y del turismo esporádico de aventureros que se enteran de que existe un oasis con vino ancestral en medio del desierto más seco del planeta. La señal de celular llega con intermitencia. Internet es concepto teórico que funciona en la escuela y en la posta cuando funciona. El almacén tiene lo básico y lo demás se busca en Arica, a 2 horas de camino. Vivir en Codpa es vivir como se vivía antes de que la conectividad se convirtiera en derecho humano, y a las 500 personas que viven ahí no parece importarles demasiado. Las fiestas patronales de Codpa son de las pocas celebraciones en Chile donde se mezclan tradiciones católicas con rituales aymaras sin que nadie sienta contradicción. Y porque aquí la contradicción no es religiosa sino geográfica. Un pueblo verde con vino y frutales en medio de un desierto donde no debería crecer nada. Si la naturaleza puede ser contradictoria, la fe también puede serlo. Número 5. Toconao, Antofagasta. La aldea de piedra volcánica donde el reloj de la iglesia marca la hora que le da la gana. Toconao está a 38 kilómetros de San Pedro de Atacama, en el borde del Salar de Atacama, y se diferencia de cualquier otro pueblo de la zona por un detalle que lo define visualmente. Todas las casas y la iglesia están construidas con liparita, una piedra volcánica blanca que se extrae de una cantera cercana y que le da al pueblo un aspecto uniforme de aldea mediterránea plantada por error en medio del desierto. La iglesia de San Lucas, con su campanario separado del cuerpo principal como es tradición en la arquitectura atacameña colonial, tiene un reloj que los turistas fotografían sin saber que ese reloj no marca la hora correcta hace años y que a nadie del pueblo le importa lo suficiente como para arreglarlo. En Toconao, la hora la marca el sol, no el reloj. Y si el sol dice que es mediodía y el reloj dice que son las 4, el problema es del reloj.
La quebrada de Jere, a las afueras del pueblo, es un cañón verde donde crecen frutales regados por un sistema de canales construido por los atacameños originales hace siglos, y que sigue funcionando porque nadie lo reemplazó con tubería plástica, ya que la piedra volcánica canaliza el agua sin perder temperatura y sin degradarse. La tecnología ancestral aquí no es curiosidad turística, sino infraestructura activa que produce membrillos, higos, peras y duraznos en medio del desierto más árido del mundo. Los artesanos de Toconao trabajan la liparita con herramientas manuales para crear figuras, platos y objetos decorativos que se venden en un pequeño mercado artesanal en la plaza del pueblo. La piedra se talla con técnicas que se enseñan de padre a hijo sin manual, sin taller formal, sin certificación de ningún tipo. El certificado es la pieza terminada. Si está bien, aprendiste. Si no, seguís tallando hasta que esté bien. Así ha sido durante generaciones y así va a seguir siendo porque en Toconao la innovación pedagógica es concepto que nadie pidió y nadie necesita. Número 4. Curaco de Vélez, Chiloé, el pueblo de cisnes donde el palafito no es postal sino cocina. Ir a un Curaco de Vélez está en la isla Quinchao, en el archipiélago de Chiloé, accesible por transbordador desde Dalcahué. Es uno de los pueblos más pintorescos y menos visitados del archipiélago porque queda fuera de la ruta directa entre Castro y Achao, y porque los turistas que van a Quinchao generalmente pasan de largo hacia Achao sin saber que se están perdiendo uno de los rincones más auténticos de la cultura chilota. La iglesia de San Judas Tadeo, en el centro del pueblo, es parada obligada por su arquitectura de madera típica chilota. Pero lo que hace especial a Curaco de Vélez no es la iglesia, sino lo que la rodea. Los humedales costeros donde habitan colonias de cisnes de cuello negro que se ven desde los miradores del pueblo, creando una imagen que parece sacada de documental europeo, pero que es cotidianidad chilota de la más pura. Los viejos del pueblo miran los cisnes como tú miras las palomas de la plaza. Son parte del paisaje, no espectáculo. Suscríbete porque los 3 últimos pueblos son los más impactantes de toda la lista y cada uno te va a sorprender por razones completamente diferentes. La gastronomía de Curaco conserva preparaciones chilotas que en Castro ya se perdieron por la presión turística. El curanto en hoyo se sigue haciendo en casas particulares para celebraciones familiares, no en restaurantes para turistas. Las papas nativas, de las cuales Chiloé tiene más de 200 variedades, se cultivan en huertas familiares donde cada familia mantiene sus propias variedades como patrimonio genético heredado de generación en generación, sin que nadie les dijera que estaban haciendo conservación de biodiversidad. Simplemente estaban plantando las papas que plantó su abuela porque así saben mejor. Las tardes en Curaco de Vélez tienen un ritmo que las ciudades perdieron y que aquí nadie notó que tenía porque nunca lo perdió. Los pescadores regresan de la bahía al mediodía. Las mujeres preparan el almuerzo con lo que el mar y la huerta dieron ese día. Los niños vuelven de la escuela caminando por senderos que sus padres caminaron a la misma edad, y los viejos se sientan en el corredor a mirar el humedal donde los cisnes hacen exactamente lo mismo que hacían ayer y que van a hacer mañana. No es que nada pase, es que lo que pasa, pasa con la frecuencia de lo natural, no con la urgencia de lo artificial. Número 3. Chonchi, Chiloé, el pueblo de 3 pisos donde subir la calle es ejercicio y bajarla es fe. El Chonchi está en la costa oriental de la isla grande de Chiloé, a 20 kilómetros al sur de Castro, construido en una ladera tan empinada que los propios chilotes lo llaman el pueblo de los 3 pisos. Las calles suben y bajan con pendientes que convierten cualquier caminata en entrenamiento cardiovascular involuntario y que explican por qué los viejos de Chonchi tienen las pantorrillas más fuertes de todo el archipiélago. La iglesia Nuestra Señora del Rosario, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, preside la plaza con su fachada de madera pintada en colores que el tiempo y la lluvia van cambiando sin que nadie los retoque porque en Chiloé el deterioro no es defecto sino carácter. Las casas de tejuela de alerce que bordean las calles empinadas tienen la textura visual de un pueblo que envejeció con gracia. Y sin botox arquitectónico, sin fachadas falsas, sin la desesperación de parecer nuevo que arruina pueblos con más dinero y menos identidad.
El Museo de las Tradiciones Chonchinas ocupa una casona antigua donde se exhiben objetos de la vida cotidiana chilota del siglo XIX y XX que para cualquier santiaguino son antigüedades y para cualquier chonchino son las cosas que usaba su abuela y que guardaron porque tirar cosas buenas no es costumbre de gente seria. Planchas de carbón, máquinas de coser a pedal, herramientas de carpintería naval, moldes de queso, todo lo que una casa chilota necesitaba para funcionar sin depender de nadie más que de sí misma y del mar. Chonchi es pueblo que funciona con lógica de autosuficiencia que la modernidad llama atraso y que la experiencia llama supervivencia. Cuando el ferry no cruza por temporal, cuando la carretera se corta por derrumbe, cuando la luz se va por 3 días seguidos, Chonchi sigue funcionando porque tiene cocina a leña, agua de vertiente, papas en la huerta y vecinos que se conocen lo suficiente como para compartir sin necesidad de app. El puerto de Chonchi fue en el siglo XIX uno de los más activos del archipiélago, exportando madera de alerce y ciprés que se embarcaba en veleros hacia Valparaíso y más allá. Cuando la madera se acabó y el comercio marítimo se trasladó a puertos mayores, Chonchi se quedó con sus muelles medio vacíos, sus bodegas sin carga y la dignidad de quien fue importante, y no necesita recordártelo porque las casas que construyó con esa importancia siguen en pie y hablan por sí solas. Número 2. Lota, Biobío. La ciudad minera donde el siglo XX se fue, pero la arquitectura se quedó. Y Lota es diferente a todos los demás pueblos de esta lista porque no es pueblo campesino detenido en la época colonial. Es ciudad industrial detenida en la era del carbón. Lota fue uno de los centros mineros más importantes de Chile durante más de un siglo, con minas de carbón submarinas que se extendían por debajo del Océano Pacífico y que empleaban a miles de mineros cuyas familias formaron una comunidad con identidad propia, arquitectura propia y orgullo propio que la desindustrialización no logró borrar aunque sí deteriorar. Las minas cerraron definitivamente en 1997 y con ellas se fue la economía que sostenía todo. Lo que quedó fue la ciudad construida alrededor de las minas, los pabellones de viviendas obreras de ladrillo rojo que la compañía carbonífera construyó para sus trabajadores. Es el Parque de Lota, con sus jardines diseñados por la familia Cousiño, que importó plantas de todo el mundo para crear un parque inglés en la costa del Biobío, y los chiflones de las minas que hoy se pueden visitar como museo y que te meten debajo del mar por túneles donde hace 30 años hombres sacaban carbón con pico y pala respirando polvo que les acortaba la vida con cada turno. Caminar por Lota Alto, el barrio obrero en el cerro, es caminar por una ciudad que se congeló cuando las minas cerraron. Las casas de ladrillo rojo siguen en pie, muchas deterioradas, algunas restauradas, todas con la presencia fantasmal de una época que fue dura pero que al menos tenía empleo. Y los mineros jubilados que todavía viven ahí hablan del carbón con una mezcla de orgullo y resentimiento que resume perfectamente lo que significa que tu vida entera haya dependido de un mineral que el mundo decidió dejar de usar. Las viudas del carbón, mujeres cuyos maridos murieron en accidentes de mina o de silicosis, viven en los mismos pabellones donde vivieron siempre, ahora con pensiones mínimas que no alcanzan para irse aunque quisieran. Lota no es pueblo pintoresco detenido en el tiempo por encanto, es pueblo detenido en el tiempo por abandono económico. Y esa diferencia es la que le da su peso real, su verdad sin filtro y su lugar merecido en esta lista como recordatorio de que no todos los pueblos que parecen del pasado eligieron quedarse ahí. Y número 1, Codegua Interior y los pueblos guasos del Valle Central. El Chile profundo que ningún turista conoce. Llegamos al número 1 y no es un pueblo específico, sino un fenómeno geográfico que abarca decenas de localidades rurales del Valle Central de Chile, entre las regiones de O'Higgins y el Maule, donde la cultura guasa sigue viva no como folclore de postal, sino como forma de vida activa y cotidiana. En estos pueblos, las medias lunas de rodeo no son atracción turística de fin de semana, sino centro social de la comunidad donde los guasos se juntan a correr novillos con la seriedad de quien practica un deporte que su bisabuelo practicaba en el mismo lugar y con la misma montura. Los caballos chilenos, raza reconocida como patrimonio genético del país, se crían en criaderos familiares donde las yeguas paren en potreros que llevan el nombre del abuelo que los cercó hace 100 años. Las casas patronales de las haciendas del Valle Central son la arquitectura colonial rural más auténtica que queda en Chile.
Muros de adobe de 1 metro de espesor que mantienen la casa fresca en verano y tibia en invierno sin necesidad de aire acondicionado ni calefacción central. Corredores con pilares de roble donde las familias se sientan a tomar el té de la tarde mirando los cerros como se sentaban hace 200 años, porque la vista no cambió y la costumbre tampoco. La vendimia en estos pueblos se hace todavía con cuadrillas de temporeros que cortan la uva a mano, la echan en capachos de cuero y la llevan en carreta a las bodegas donde las tinajas de greda esperan como han esperado cada marzo durante siglos. El vino que sale de esas tinajas no tiene etiqueta, no tiene marca, no tiene puntos de ningún crítico internacional. Tiene el sabor exacto de lo que un vino era antes de que la industria le pusiera apellido. Los asados de fin de semana en estos pueblos son rituales que siguen un protocolo no escrito que todo guaso conoce de memoria. El cordero se pone al palo antes del mediodía, el vino se sirve en jarra de greda, la ensalada es tomate con cebolla y nada más porque ponerle otra cosa sería ofensa al tomate. La cueca se baila cuando alguien saca el pañuelo y nadie necesita pista de baile porque la tierra apisonada del patio es la mejor pista que existe y cualquier guaso te lo puede demostrar. Lo que estos pueblos del Valle Central representan no es atraso ni resistencia al cambio, es continuidad cultural. Es la prueba viviente de que una forma de vida puede sobrevivir 5 siglos si la gente que la practica decide que vale la pena mantenerla. Y cuando caminas por uno de estos pueblos un domingo de verano, con olor a asado, sonido de guitarra, polvo de caballo y un viejo sentado en el corredor mirándote con la curiosidad tranquila de quien tiene todo el tiempo del mundo porque el tiempo aquí no se acaba, se repite, entiendes que lo que la ciudad llama progreso, estos pueblos lo llaman prisa. Y que la prisa, vista desde un corredor de adobe con un vaso de vino de tinaja en la mano, no parece tan buena idea como te vendieron. Y con eso cerramos esta lista de 12 pueblos chilenos que todavía parecen atrapados en los años 60. 12 rincones de un país que mira hacia el futuro con una mano y se aferra al pasado con la otra, y que en esos pueblos donde el pasado ganó la pulseada, y conserva algo que la modernidad prometió reemplazar y nunca pudo: la certeza de que la vida no necesita ser rápida para ser buena. Chile tiene más de 17 millones de habitantes viviendo en ciudades con metro, Uber, centros comerciales y fibra óptica, pero tiene también miles de personas viviendo en pueblos donde el transporte es caballo, el comercio es almacén de barrio, el entretenimiento es conversar y la conexión más fuerte no es la de internet, sino la del vecino que te trae pan amasado cuando sabe que estás enfermo. Si este video te hizo valorar lo que la velocidad nos quitó, suscríbete. Cada suscripción nos ayuda a seguir buscando el Chile que no sale en las noticias, que no aparece en los rankings y que no necesita aparecer para existir. Compártelo con alguien que necesite recordar que antes de que todo fuera rápido, urgente y descartable, había pueblos donde las cosas se hacían bien, se hacían lento y se hacían para durar. Algunos de esos pueblos todavía están ahí y no tienen prisa por irse. Nos vemos en el próximo video.